Tertulias de la memoria, historias reales, casos de antaño, liderazgo y acontecimientos de vida. Personajes que entrelazan conocimiento y emociones a través de los recuerdos más gratos del ayer. Personajes, construyendo historia. Saludar de manera especial a la audiencia que interactúa en estos momentos entreredes.com. Estamos transmitiendo desde Bruselas, Huila, Colombia, en los estribos del macizo colombiano. Siempre es una de las zonas, y manifestamos, de las trascendentales que hoy ha estado y sigue estando en el ojo del huracán, pero para cosas buenas. La caficultura, siempre hemos manifestado, son de las economías que hoy tiene un punto de referencia importante, y hoy más que nunca Bruselas le aporta, por no decir que el 50%, cerca del 50% a nuestro municipio de Pitalito, siendo Pitalito el primer productor de café en nuestra comunidad de Bruselas. Pero porque ha habido unos protagonistas dentro de ese proceso de la caficultura amplia, grande, y que hoy decimos, pero ¿en qué momento sembraron tanto café? Pues déjenme decirles que uno de los artífices de este proceso es el invitado de hoy, don Ricardo Calderón Torres, quien lo conocimos como extensionista durante muchos años. Llega a Bruselas en 1984 y trabaja durante más de 23, 24 años, trabaja hasta el 2007. Don Ricardo Calderón, hoy en Personajes queremos hacerle un reconocimiento, pero más que un reconocimiento, un homenaje en vida, porque es una de las personas que tuvo que ver muchísimo, pero muchísimo, con el crecimiento de la caficultura en nuestra comunidad, siendo hoy referente en varios aspectos, ganadores de tasa de excelencia, pero también siendo uno de los corregimientos que le aportan muchísimo, pero muchísimo, a la economía de nuestra comunidad de Pitalito, como lo manifestamos, siendo el primero en productividad. Don Ricardo Calderón, muchas gracias por aceptar la invitación de Personajes. Salomón, lo acepto de todo corazón porque sé que las oportunidades son del día a día, y en el día a día es bueno, y no lo perdona la historia, no tratar de compartirla con quienes son todavía un referente en las razones de las nuevas determinaciones que será la oportunidad social, económica, ambiental y laboral de una comunidad que es un referente en el departamento y a nivel nacional. Me siento orgulloso de que Bruselas me haya recibido durante 23 años. Me siento orgulloso de la receptividad de la comunidad, porque cuando recibí yo a Bruselas tenía 150 hectáreas. Pasar de 150 hectáreas de café a 4.300 hectáreas en 23 años fue un reto que solamente el Señor determinó tener corazones receptivos para tratar de vencer retos que estaban constituyendo un paradigma negativo de que la tierra no daba café. Pero regáleme un paréntesis, don Ricardo. Cuando usted llega a conocer esta zona de Bruselas, siempre se decía por aquella época que la caficultura es solamente de lo plano. De las tierras tendidas, pues muy difícil, no había. Y se decía que no se podía sembrar porque no había sino lechales, pajales. Ese es un trabajo que recuerdo en mi niñez, que usted llegaba a mi comunidad y decía, si quiere que le rinda, échele calfo, corrija los suelos. Es un trabajo nada fácil que entrar a sembrar café caturra. ¿Cómo fue esa tarea? Difícil, porque cambiar actitudes de sentimientos y pensamientos no es nada fácil. En el corazón y en la mentalidad antigua estaba un negativismo y un pesimismo de que no se da, y era entrar a probar que sí se daba. La tierra no tiene la culpa.
el culpable es el protagonista frente a la tierra. Y tuvo la oportunidad Bruselas de cambiar en 23 años una razón económica, social, cultural y generacional, porque en la parte generacional estuvieron los jóvenes, estuvieron los niños en las escuelitas, estuvieron los adultos en sus grupos, estuvieron las señoras, y aquí tenemos una comunidad de un desarrollo integral para un desarrollo generacional, económico, social, cultural, que hoy es un referente a nivel nacional. La caficultura es para nosotros pues una de las economías la más importante que tiene nuestro municipio. De hecho, Bruselas, y gracias a ese buen articulamiento que usted hace con los cafeteros, no eran muchos por aquella época. En 1984, mirando la estadística, solamente había alrededor de 10.000 personas. Hoy ya vemos alrededor de 44.000. Es decir, que se ha multiplicado 3 veces más. ¿Cuántos técnicos habían por aquella época que prestaban un servicio para Bruselas? Mírate, Salomón, es de no creerlo. Vitalito fue manejado únicamente por 2 personas, que es innegable esa razón y esa fortaleza, esa convicción y esa entrega. Carlos Macías, que trabajaba el sector de la derecha, y Ricardo Calderón por la izquierda, y me catalogaron como izquierdista por estar trabajando el lado de izquierdo desde el límite de Timaná hasta aquí a Los Peregollos, al Cedro por la izquierda y Carlos Macías por la derecha. Dos funcionarios para todo un sinnúmero de incluido Bruselas, 10.000 cafeteros. Nosotros teníamos... Eran para aquella época 10.000 habitantes, don Ricardo. 10.000 habitantes. Sí, 10.000 habitantes. ¿Cuántas hectáreas había en aquella época establecidas? Establecidas, estábamos hablando de unas 4.000 hectáreas de café. Para 4.000 hectáreas había en todo Pitalito. En todo Pitalito. Pero en Bruselas, ¿cuántas hectáreas puede haber sido? No, Bruselas ¿Qué? tenía 200, por esa 300. época 150 hectáreas. Nada. Nada. Y como la gente decía, el café no se deja en lo plano, si no estaba la hacienda del doctor Manuel Castro Tobar, y aquí abajo la Esmeralda acá abajo. Eran los dos predios que había café. No había más café. Y entonces se rompe ese hielo, llega Ricardo Calderón como extensionista por aquella época a decir a nuestros padres, mire, hay un café y una variedad que se llama caturro, siembren. Y yo recuerdo que los primeros árboles que sembró mi familia fue mi mamá, que los sembró en la huerta casera. Y por aquella época mi mamá sembró unos primeros arbolitos. Cuando mi papá miró que esos eran unos arbolitos que producían, entonces nunca se me olvida que invitó al técnico, a don Ricardo Calderón, y le pusieron la mitad de la gallina, porque le ponía el cuarto muy poquito. Por eso le decían muy amablemente, con todo cariño, el zorro. Pero el zorro era porque si no se la llevaba viva, se la llevaba muerta, pero que comía gallina, el zorro comía. Eso muy respetuosamente le decíamos, le decía a la gente. Pero fue cuando comienza la gente a poner los semilleritos. Y por aquella época también, nunca se me olvida que la urea, el fertilizante, lo regalaba la federación. Pero por aquella época también ocurría una cosa bien bonita. Daban el fertilizante, mi papá nunca se la echaba a los plántulas, se lo echaban al ganado. Es una cosa curiosa. Y de entrar a un tema de tecnificación, pues la verdad, nada fácil. Y por eso recuerdo con mucho cariño cómo entra a las veredas de la parte alta, teniendo en cuenta que la parte alta de donde usted vivía, hoy tiene su finca, todo ese cañón hasta acá, hasta el lado Bombonal, pues era un señor... Artunduaga. Quintín Artunduaga era el dueño. De hoy han salido 13 veredas, lo que significa que eso fue que cambió, y entrar a la cultura, muy difícil para decirle a la gente, acepte sembrar café en la loma, que sí se da. ¿Qué decía la gente? ¿Qué respondía? En eso yo no puedo desconocer que el cura ha tenido una gran incidencia en las determinaciones. El cura y el doctor Roberto Vélez, todavía no lo creo yo,
Le dije, doctor Roberto Vélez, en 23 años yo trabajé a 6 manos, a 6 manos. Dijo, Ricardo, yo no se lo creo, yo no lo veo sino 2. ¿Y las otras cuáles son? Las del reverendo, ¿oyó? Y las del cantinero, son 6 manos. El padre Manuel Calderón Ule lo sentenciaba. Ustedes están muy pobres y si se mueren no tienen derecho a entierro, porque no tienen con qué pagar. La gente salió de misa regañada y entró a la cantina y allí tomaron determinaciones de ese día aceptar 80 hectáreas de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Un trabajo muy arduo para que aceptaran hacer Claro una que siembra sí, masiva. Claro, 80 hectáreas, 80 hectáreas, me dice el doctor Roberto Vélez, es que 23 años es muy poquito tiempo para usted haberle destinado que quedara en el tiempo 4.300 hectáreas. 4.300 hectáreas es un poco de café. Eso es mucho café. Eso es mucho café y es mucha la plata que mueven 4.300 hectáreas. Pero luego de estar vinculado un buen tiempo, también recuerdo que luego llegan otros extensionistas que apoyarlo. ¿Quiénes llegan después? Eso, mire, cantidad, aquí ha pasado Marcos Minú, El jefe seccional, hoy es del Comité Cafetero. él era técnico por aquella Sí, época. señor, claro. Luis Enrique Osorio, un amigo que se llama el Diablo Miguel Terríos. Miguel Terríos. Miguel Terríos, el chiquito Luis Enrique Osorio, Ya retirados también. ya retirados también. ¿oyó? Pero yo digo que uno tiene que pedirle al Señor que le dé la sabiduría y que le dé determinaciones sensatas al corazoncito y ponerle corazoncito al negocito. De resto no habíamos cambiado a Bruselas en tan corto tiempo. Después de ese apogeo de siembra y comienza a crecer una economía, porque hay que entender que Bruselas, su economía más fuerte era las maderas. Cambiar la cultura de maderas por café, eso es un cambio que se hace gradualmente. Y luego llega el gran abastecimiento porque llega una semibonanza, más o menos en 1984, en 1990, una mini bonanza, que yo recuerdo que mucha gente compró carritos, pero también aquí a Bruselas llegó mucha gente de Cauca y Nariño. ¿Cómo fue ese trabajo con ellos? Ha sido muy difícil y fue una tarea muy difícil cambiar culturas ancestrales, ¿oyó? Cambiar el Nariño, es muy desconfiado y se fue don Remigio Melo, ¿sí? Y me dice, Richard, ¿por qué no nos da la mano a los de Nariño? Le dije, por desconfiado, le doy la mano al tigre y a ustedes les toca codo, porque ustedes si les doy la mano me quedan pegados de la mano. Sí. Le dije, ustedes son demasiado mañosos, ¿sí? Entonces no, cambiarlos a ustedes, solamente mi Dios, y ustedes si se levantan y se bañan bien los ojos para que vean, porque la gente nunca va a cambiar por el oído, cambia por los testimonios visuales. Y de ahí que Bruselas cambió tan rápido, porque nos la pasábamos en giras a Caldas. Sí. Fuimos a muchas giras a Caldas y la gente lo que vio, lo cogió y lo replicó. Y eso ha sido una bendición. No podemos cambiar culturas mientras que no le mostremos la razón de todas las fortalezas visuales que tiene un cambio. Una de las fuentes de financiamiento que tenían los productores fue el Banco Cafetero. Y el primer crédito que tuve yo como caficultor me lo hizo Ricardo Calderón con un documento de arrendamiento que se hacía a través de unos fondos que tenía el banco. Eso era muy ágil, esos créditos. ¿Cómo era el proceso, ese entendimiento que había entre el Banco Cafetero y la Federación? Se llamó la línea de fondo rotatorio. Fondo rotatorio les prestaba en arrendamiento y les prestaba con documento de compraventa. Le prestaba a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes iniciamos con esos créditos? La Guandinosa se hizo en muchas finquitas de 4 hectáreas para los jóvenes. Les prestaban 30.000 pesos
estaba la hectárea 5.000, les compraba 4 hectáreas y les quedaban 10.000 pesos para sembrar la hectárea de café. Fue una bendición, tierra 5.000 pesos, toda esa guandinosa fue tierra 5.000 pesos. Que vendía en el caso de la guandinosa don Roberto Molina, que era la mayoría dueño de él. Don Roberto Molina, don Libardo Rivera, don Eliserio Cruz, el señor Anacona. Y el señor Anacona. Es decir, que por aquella época eran pues caficultores que tenían muchas extensiones, pero eran improductivas las tierras. Improductivas porque ellos mismos no creían que esas tierras servían. Pero por aquella época ya estaba la vía carreteable, ¿o todavía no? Todavía no. Caminito de herradura. Camino de herradura. Era de acá de Bruselas hacia la Guandinosa, Palmar de Criollo. Palmar de Criollo, camino de herradura. Y de ahí para arriba a la hacienda. Y de ahí para arriba al Bombonal también. El Bombonal. Sí, es decir que era un trabajo demasiado duro, a caballo. Sí. Eso significa que los procesos han sido graduales. Es un trabajo que se ha hecho con mucho esfuerzo y con un emprendimiento que colocó usted, Ricardo, a esos cafeteros, a nuestros padres, para que sembraran café y para que se trabajaran unos procesos tan importantes como era establecer y cambiar de una cultura y de una economía. Cambiarlo de maderas, lo de siembras de maíz y frijol que se sembraban en hartas extensiones y quemando los terrenos. Claro, en quemas rosas. En quemas grandes. Y rosas y quemas y hoy pues la cultura y el tema cafetero de Bruselas es tan importante que permite desde todo punto de vista hacer unos cambios gradualmente. Trascendental este proceso con don Ricardo Calderón. Vamos a escuchar nuestros anunciadores y continuamos hablando con Ricardo Calderón sobre temas tan importantes como la caficultura de nuestro Bruselas. Estás viendo Personajes Construyendo Historia. El sombrerón arte rústico, inspirado en las profundidades del bosque mitológico. Creamos míticas obras para enriquecer la magia de su espacio. Obras como La Gran Secuoya, Mirador del Cafetal, El Pueblito de los Duendes, Nautilios y Maloca Cósmica hacen parte de nuestras creaciones. Jorge Viveros, El Sombrerón y su equipo creativo interpretan sus ideas para que tu casa o finca de descanso sea un lugar mágico que siempre has soñado. Síguenos en Facebook como Jorge Viveros, El Sombrerón, o contáctanos al 312-383-5200. Café Salomón. Con sabiduría, producimos, transformamos y exportamos café especial. Visita nuestra tienda en el centro del corregimiento de Bruselas y degusta deliciosos platos típicos de la región, comidas rápidas y productos derivados de café. Café Salomón, caficultura con relevo generacional. Disfrute. Finca agroturística La Cabaña, un lugar con alojamiento campestre y restaurante a la altura del paisaje cultural cafetero de la región. Disfruta de la majestuosa vista al macizo colombiano, el imponente nevado del Puracé, el Valle de Laboyos y vive experiencias significativas en el área cafetera. Visítanos, estamos ubicados en la vereda Castilla, a 10 kilómetros del corregimiento de Bruselas. Estás viendo Personajes Construyendo Historia. Dentro de los procesos que tiene la caficultura de este bello corregimiento, a mucho honor de este pueblo, nosotros nos sentimos muy halagados, pero muy halagados de esta compañía de don Ricardo Calderón. Don Ricardo Calderón fue artífice de que estuviéramos varios líderes en estos procesos. Don Ricardo Calderón es artífice de que tuviéramos la oportunidad de ser representantes del comité municipal, departamental y representante en los congresos cafeteros. Este es el artífice, porque fue con él que saqué mi cédula cafetera y fue con él que tuvimos esa oportunidad de que nos representáramos
dentro del seno del comité municipal y posteriormente, que eso fue en el 2006 y ya en el 2010 a 2014, pues tuvimos la oportunidad de estar en el Comité Nacional de Cafeteros y en los congresos cafeteros y en la OIC, y tuvimos la oportunidad también de estar en 5 o 6 ferias mundiales de la SCAD, Los Ángeles, Atlanta, Minnesota, Georgia. Gracias a este trabajo de este señor, que Dios nos lo tiene aquí con nosotros para contar la historia tan bonita y esos procesos tan importantes que hizo usted con nuestros líderes de la época. Don Ricardo Calderón fue protagonista y es protagonista de esas cosas importantes que le sucedieron a Bruselas. Usted trabajaba con mucho amor un grupo que llamaba Mujer, Café y Cocina. ¿Cómo es la historia de Mujer, Café y Cocina? Mujer, Café y Cocina me hicieron una encerrona las damas de Bruselas. Ajá. ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿Qué va a hacer con nosotros? ¿Qué nos va a dar? Le dije yo, no, mendicidad no hay. Ustedes tienen manos, tienen corazón, tienen cabeza y métanle ganas. No le vamos a pedir a Federación de Cafeteros ni un peso. Las bolsas, 30.000 bolsas las voy a dar yo de mi salario y latín. Hicimos un programa de 1.000 arbolitos por cada señora. 1.000 Sí. arbolitos que comieron cada 3 meses. Sí. Al tercer año, el arbolito botó 1 kilito de café seco Etrillo. En un lotecito de 50 por 50, pegadito a la cocina, allí se vio el programa de Mujer, Café y Cocina, la parte de café. Que entre otras cosas... Todavía ese nombre se lo coloca usted, Ricardo. Mujer, Café y Cocina, y hemos dado 2 cosas, Mujer y Café. La cocina está en deuda, pero todavía yo creo que es tiempo de darle un cambio a la chatarritación alimenticia de perro y de pan y de cuanta cosa hay por una comida saludable. Todavía podemos darle un vuelco a esto cuando tenemos personas en Bruselas que pueden compartir con esta nueva generación la parte de cocina de Mujer Cafetera. ¿Oyó? Dentro de esas tantas actividades que usted hizo con nuestra comunidad, don Ricardo, hay algo que llamó mucho la atención y usted también crea un grupo que se llama Grupo Juvenil Cafetero. ¿De quién recuerda de aquella época líderes que hoy se destacan a nivel regional y nacional y local? Es que Bruselas ha sido demasiado pródigo en juventud rural, ¿oyó? Mire, ¿quién cree en Edinson Ome, el muchachito que se sentaba tímido allí? Edinson Ome es de aquí de Bruselas, hijo de don Hernando el Zapatero, que le decíamos nosotros, que hace poquito también se lo llevó la pandemia desafortunadamente, y es de aquí. Hoy es extensionista de la federación. Hoy es funcionario de la federación. Ha tenido grupo juvenil cafetero, ha sido muy nutrido. Javier San Juan, Fernando Gómez Vela, los Gascas, todos los Gascas. Sí. Los niños, Valderrama, ¿oyó? Los hijos de Manuel Valderrama, Willington Valderrama, que hoy es un comprador de café exitoso. Sí, el muy niño exitoso. Comenzó y yendo a hacer un re sabatino en la finca, ¿oyó? Mire, los hijos Ellos aprendían en su finca también. aprendieron en la finca. Y ahí de paso ayudaban a sembrar el café de Ricardo. A recoger el café que se quedaba en la recolección, lo recogían ellos los sábados. Ujú. Hay muchos comerciantes de fertilizantes que hoy en día son empresarios exitosos. Miren los almacenes que tienen, los que sabemos. Edinson, Sí, los hijos del famoso paquete. de los paqueticos, Sí, los paqueticos. exitosos. Y si uno ha hecho una llave generosa con los niños, en el tiempo ellos le dan la razón de manejar su propia empresa. Es una bendición que usted cuente con la plata de pagar la planilla semanal en la finca, que eso no lo Hay otra cosa que se recuerda, Ricardo, y es la que tiene que ver con un programa que era subsidio de roya, porque cuando se dispara la roya, no recuerdo el año con exactitud, el gobierno nacional saca un programa a través de la federación, era subsidiar con un ocicloruro de cobre Y y una platica,
Y yo recuerdo que pagaban esa platica y la gente, muchos cafeteros se quedaban alzando el brazo y ese cicloruro de cobre lo dejaban por ahí debajo de las mesas. Otros lo utilizamos para pintar las casas. ¿Qué recuerda esa historia, Ricardo? Yo la recuerdo con mucha gratitud porque eso hizo una alianza generosa a la iglesia. Con parte del auxilio de Roya le compramos bancas, al teatro parroquial le compramos sillas, le compramos equipos de sonido, ¿sí? Entonces, o sea que, ¿cómo era el tema? Yo recibía el subsidio y un porcentaje se daba para la parroquia. Claro, por cada hectárea dejaban una plata y eso se fue creciendo los fondos. La Federación de Cafeteros ayudó también mucho en la adecuación del teatro parroquial, en equipos de sonido, en sillas, cambiaron después las sillas, en la pobreza nos tocó que comprar silla larga de iglesia y después la bonanza que hubo nos dio para meterle sillas rimas a todo el teatro. Entonces ha sido una bendición que la gente haya aceptado cómo manejar unos recursos que fueron una oportunidad no solamente para pintar la casa, estar un rato contento con una cerveza, sino haber hecho también iglesia. Sí, se formó parte de esos ahorros y los cafeteros contribuyeron, todo el mundo contribuía para comprar la silletería, mejorar el teatro parroquial. Y por eso, pues usted gozaba por aquella época de un afecto muy grande con el párroco, que lo que predicaba el párroco y lo que predicaban los pastores, eso era bendito y naturalmente contribuimos para el crecimiento de comprar silletería y mejorar las condiciones del teatro parroquial. Hay algo que llama mucho la atención. Esos procesos que usted hacía, esas giras que usted ya hacía, usted en varias oportunidades nos enviaba a giras al Quindío, a Caldas. Y hoy, para la muestra un botón, Ricardo Calderón envió también allá a un fabricante de maquinaria que es el señor Alirio Papamija y a muchos más. Usted lo envía y hoy es uno de los constructores que ya patentó una ecoxaranda. ¿Cómo es el proceso? A la gente hay que darle la oportunidad. La gente sí cambia y es el testimonio que tiene a la vista. Sí. Nadie puede cambiar, el único que cambia rapidito es el músico por el oído, del do, de la mayor a la menor, va cambiando rapidito, pero la gente cambia cuando cambiaron los ojitos, cuando cambiaron las cámaras de los ojos. Sí. Lo que usted vio de niño, con eso le queda a 20, 30, 40, 50 años. ¿Vio? Yo tengo que agradecerle a Salomón en el Congreso que le cogió a la brava la finca a Juan Manuel Santos Calderón. No le quería firmar un documento que un cafetero le mandaba al presidente, ¿oyó? Y en ese Congreso lo cogió y le sacó la firma. Ahí tengo la carta que la puedo traer un día de estos documentos para que los miremos, cómo la tenacidad, lo que se propone uno, lo saca adelante. Sí, señor, es cierto. Por aquella época, don Ricardo Calderón envió un documento donde solicitaba el encadenamiento de unos procesos para mejorar las condiciones de vida de los cafeteros. Y precisamente iba focalizado un documento para el presidente de la República, firmado por letra y puño del señor presidente. Se lo radiqué, tomó el documento y se hizo importante este proceso que va focalizado. Y pues me alegra mucho que lo tenga en su casa, Ricardo. Lo tengo como uno de los diplomas que se guardan porque marcaron un hito, que un cafetero, sí, de baja altura, le haya sacado a un presidente erguido, tipo jirafa, la firma a ese documento. Un cafetero, un caficultor, le escribe, señor presidente, el recibido, y ahí está la firma de Juan Manuel Santos Calderón. Ricardo Calderón es uno de los cafeteros que trabajaba, pero también era una persona que lo recordamos muchísimo por varios aspectos. Nos hizo que cambiáramos los cultivos transitorios por cultivos de café. 24 años al servicio de la caficultura de Bruselas. ¿Cuántas gallinas sacrificaron? 23 años y la cuenta está larga, ¿oyó?
El Chulo hizo la cuenta de 3.500. 3.500 gallinas fueron las que fueron afectadas, las damnificadas. Las que costó la estadía Durante 23 años. Durante 23 años. Esas 3.500 gallinas hizo que se transformara la caficultura Eran de Bruselas. 4.000. El abogado dice, el que le diga zorro, hágame el favor y me le trae el nombre, que hoy las gallinas están a 40.000. Una historia, una historia trascendental con Ricardo Calderón, que permite desde todo punto de vista creer y crecer en este aspecto trascendental para nuestra comunidad de Bruselas. Dentro de su participación que usted obtuvo, ¿lo enviaron a algún proceso, algún simposio nacional o internacional, la Federación de Cafeteros? Yo le traigo la convención con el doctor Silva Lujano, que era el gerente general. El gerente de la Federación de Cafeteros. Ajá. En esa convención, la primera convención que hizo el servicio de extensión, que nos reunimos 1.200 extensionistas de todo el país, cada departamento colocó su mejor ficha, su mejor extensionista, y el Huila me dio la oportunidad a mí de ser el mejor extensionista. Y con mucha satisfacción vengo de la convención y encuentro en ese mismo año la primera tasa de excelencia en cabeza de Ricardo Hernández. Bruselas ha tenido glorias grandes, no los gloriosos míos, sino los gloriosos de sus mismos muchachos, Ricardo Hernández. Otra que no se pueden olvidar, ha sido una valía, Joaquín Ordóñez Buitrón, Joaquín Ordóñez, Estamos hablando de Joaquín Ordóñez, el papá de José Joaquín, que José Joaquín es uno de los exportadores muy importantes, hijo de Bruselas. Además que José Joaquín fue ganador, el mejor catador de Colombia, y estuvo en Australia representando a Colombia, quedó el número 10. Eso es trascendental porque es de Bruselas y permite que se haga ese reconocimiento, que aspiro más adelante también a hablar con José Joaquín, porque es un empresario exitoso y que le ha aportado muchísimo a este bello corregimiento. Hay algo que no quiero que me quede en el tintero. Don Ricardo Calderón, usted me acompañó el año pasado a dar una charla de formación con el proyecto de relevo generacional. Usted siempre insistió en la formación y la verdad que parte de lo que hoy se está trabajando con esto que llama relevo generacional, pues usted también tiene que ver mucho con esto, porque usted también nos colocó las semillitas de nosotros. Hoy estamos haciendo un proceso de aportar y de crear un piloto, y lo hemos creado durante ya 5 años consecutivos, que lo hemos coordinado a través del servicio de extensión con el SENA, pero también lo hemos hecho a través de un proceso de mucho peso, y es que Ricardo Calderón siempre impulsó usted a los jóvenes haciéndole créditos a través del fondo rotativo con un documentico. Fondo rotatorio. Que esa plata se pagaba 5 años. Mire, este fue un programa piloto que tomó la Federación de Cafeteros, Juventud Rural para un reemplazo generacional, y me dice el doctor Roberto, usted ha tenido unas disparadas de bombillo grandes, porque este piloto Juventud Rural para un reemplazo generacional tuvo peso para que la Federación de Cafeteros determinara mirar como una razón de inaplazable valía llevar los jóvenes de la mano en el proceso de un reemplazo generacional. Esa es una actividad de que Ricardo Calderón trabajó muchísimo, pero muchísimo, haciendo ese gran reconocimiento a los jóvenes, y pues gracias a Ricardo, pues hoy tuvimos y tenemos la oportunidad de ser cafeteros, y hoy estamos aportando un granito de arena, también formando con un equipo de profesionales agrícolas, agrónomos, catadores y demás, este proceso tan importante que tiene que ver con la formación de próximos empresarios del sector agropecuario. Porque lo que siempre hemos dicho, Ricardo, a nosotros tiene que enseñarnos, o es la tarea, de hacer 3 encadenamientos: produzca, transforme y exporte. A partir de que nosotros hagamos este proceso completo, va a rendir mucho más y permite que esto sea exitoso. Pues don Ricardo, me da mucha alegría que nos haya acompañado, y hoy pues este homenaje que le hacemos a Ricardo Calderón, para nosotros es trascendental decirle: Ricardo, gracias,
por ese aporte que le hizo durante 23, 24 años a la caficultura del corregimiento de Bruselas. Y yo pienso, Salomón, que hoy es el día. Yo soy nadaísta, y eso se van a reír. Nadaísta no es lo mismo que comunista. Nadaísta, yo vivo del día. El ayer ya pasó y tomo el ayer como un referente para mí que ha sido demasiadamente grande de bendición, porque el ayer permitió que solamente Sí. un ciudadano, Sí. ¿Que un ciudadano qué? solamente un ciudadano de entrar a la Federación de Cafeteros de Pitalito se llamó Ricardo Calderón. Solamente una secretaria se llamó María Teresa Martín. 2 personas entramos a la Federación de Cafeteros. Eso es Pues una bendición. agradecerle a don Ricardo que nos haya acompañado en ese conversatorio y en ese reconocimiento que hacemos a los personajes que han hecho historia de la caficultura de nuestro bello municipio de Pitalito, acá en los estribos de nuestra comunidad de Bruselas. Mil y mil gracias, y a la audiencia decirles que en 8 días estaremos con otro invitado más. Muchas gracias, don Ricardo. A usted, Salomón, y que el Señor les permita seguir caminando en 2 razones vitales y de indiscutible razón en la vida de cada uno: la salud y la sabiduría. Buen Saludo gusto especial. y buena mar. Muchas gracias, y en 8 días con un personaje más.